¿cómo mantenerse saludable en una gran ciudad? La respuesta es, si no invertís vuestras fuerzas en la salud y no estudiáis este tema, no podréis manteneros saludables en una gran ciudad. Es imposible. ¿Por qué? Porque la razón principal por la que no estamos sanos no es cosa de la suerte o de falta de ella. Como algunos dicen, bueno, esa persona es simplemente sana por su genética. Es cierto que hay personas que tienen mayor predisposición a estar sanas y otras que tienen menos predisposición. Pero digamos, si se le corta el oxígeno a alguien, uno morirá en 10 minutos, otro en 7. Pero de todos modos morirán. Es decir, el que tarda 10 minutos genéticamente tiene más salud. Pero de todos modos morirá sin oxígeno. Y pues hablando del oxígeno, sabemos que existe una falta de oxígeno en las ciudades. Pues hablando de la vida en la ciudad, a menudo la gente dice que el aire está contaminado y por eso vivimos mal. Es decir, por la mala ecología vivimos mal. Pero solo es el 10% de lo que afecta a vuestra salud en vuestra ciudad, es la mala ecología, y el 90% es que no sabéis cómo vivir de manera correcta. Si aplicáis ese 90%, ni notaréis ese 10%. También por la razón de que el organismo está diseñado de tal manera que elimina todo lo innecesario si tiene fuerzas para ello. El organismo humano no es tonto. Es muy inteligente, sabe qué y cómo eliminar. Y os lo demostraré hoy con un ejemplo de mi vida. Hoy os contaré cómo lo hago y qué resultados he obtenido. Así que vamos a estudiar. Lo primero que debéis entender es que tenemos una cierta batería dentro. Esta batería, en la mayoría de los casos, está descargada. Es decir, la batería de energía. Por ejemplo, cuando comemos, obtenemos sustancias químicas en el interior. Esto es normal. No tenemos problemas con esto. Es decir, prácticamente nadie pasa hambre. Pero tenemos otra necesidad en el organismo. El organismo humano no solo necesita proteínas, grasas y carbohidratos. Esta necesidad es solo el 40% y el 60% de la necesidad humana son los factores de la naturaleza, el sol, el agua, el aire fresco, la tierra y simplemente el espacio vital. A menudo una persona vive en un apartamento y dice, simplemente quiero salir a la calle, quiero ver el cielo. Es muy importante saber que la energía del espacio también le da a la persona la fuerza para vivir. El espacio amplio, el sol, el agua, la tierra, todo esto alimenta nuestras baterías, pero no de cualquier forma. Como estamos apáticos, es decir, nos movemos muy poco, nuestras baterías no se cargan simplemente estando al aire libre. Hay otra razón por la que esto ocurre. Como estamos muy obsesionados con nuestros propios asuntos, no conectamos bien con el entorno. El organismo se carga con la energía del sol, del aire, a través del contacto con estas energías. Tenemos que amar la naturaleza. Amar significa prestarle atención. Es decir, si estáis en la naturaleza, debéis sentir que el sol está ahí, disfrutar del sol. Disfrutar significa recibir. Si disfrutas del sol, recibes su energía. Si disfrutas del agua, recibes su energía. Te alegras con los árboles, recibes su energía, te recargas. Cuando una persona está cargada, este 60% que hemos cargado, ¿qué significa? Significa que la salud de la persona comienza a recuperarse de inmediato. Es decir, se recupera cuando su salud mejora. Además, su estado de ánimo mejora. No hay depresión, mejora el sueño, mejora la digestión, mejoran sus capacidades mentales. Es decir, se convierte en una persona normal y activa. Pero la mayoría de las personas en la sociedad actual se cansan rápidamente, tienen trastornos de sueño, están muy nerviosas, están deprimidas. La depresión significa que la persona tiene una baja energía, las baterías descargadas. Diréis, sí, doctor Torsunov, la causa de esto es el estrés. No, os equivocáis. El estrés mismo surge porque no tenemos fuerzas para hacer algo. Supongamos que estáis haciendo algo pero no tenéis suficientes fuerzas, surge el estrés, ¿verdad? Estoy levantando algo y no puedo levantarlo. Empiezo a ponerme nervioso. Antes lo levantaba, ahora no puedo. El estrés aparece de inmediato. El estrés surge porque no hay suficiente energía, pero cuando una persona tiene fuerzas para todo, no habrá estrés. Así, el problema es que ni siquiera sabemos que tenemos estas baterías. Si lo supiéramos, intentaríamos estar al aire libre todos los días. No sabemos lo importante que es para una persona estar al aire libre. Y tampoco sabemos cómo. Un hombre se me acercó. Doctor Torsunov, usted dice que hay que correr. Pero yo corro jugando al fútbol todo el tiempo y tengo todo el cuerpo lesionado. Pero estáis corriendo incorrectamente. Corréis con tensión, con estrés, queréis ganar. Hay que correr tranquilamente, con alegría, de manera ligera. Es una carrera completamente diferente. O diréis, doctor Torsunov, me muevo constantemente y aún así tengo hipodinamia. En el trabajo me muevo constantemente. Ese no es el movimiento correcto. Así que vamos a estudiar cómo moverse, qué hacer, cómo se desarrollan las enfermedades en una persona. Ante todo, debéis saber
que toda la salud de nuestro organismo, todo el organismo está controlado por la psique, por las funciones psíquicas. Todo el organismo humano depende de las funciones psíquicas. Dentro de las funciones psíquicas fluye la energía que necesitan el hígado, el corazón, los riñones. Sin esta energía, estos órganos no funcionan bien. Diréis, doctor Torsunov, te lo estás inventando. El corazón, los riñones, el hígado necesitan oxígeno, el sistema nervioso y sustancias químicas. Eso es todo, no se necesita nada más. ¿Te has inventado algo? ¿Qué energía? Ahora os lo explico. Mirad, ¿qué pensáis? ¿Habéis dado un paseo al aire libre? ¿Habéis llegado a casa? ¿Os habéis sentado y decís, me siento tan bien? ¿Es solo una ilusión? ¿Es solo una idea en vuestra mente? ¿Es algo puramente teórico o este bienestar afecta a todos los órganos, a todos los sistemas? ¿Qué pensáis? He dado un paseo y mi corazón ha dejado de doler. ¿Por qué? Porque se ha llenado de fuerza. O vuestro estado de ánimo ha mejorado después de las vacaciones. Decís, me fui de vacaciones y mis relaciones con mi marido mejoraron. ¿Por qué? Porque simplemente os habéis nutrido allí de los factores de la naturaleza, el sol, el mar. ¿Os resulta más fácil vivir? ¿Acaso creéis que los órganos no reciben eso, que no lo necesitan? Vosotros sentís que lo necesitáis. ¿Y los órganos creéis que no? También lo necesitan. Bien, otro ejemplo. Supongamos que queréis comprar manzanas. ¿Cómo las elegís? Miráis si están duras. Si están un poco arrugadas, blandas, no las compráis, ¿verdad? Necesitáis que estén duras y frescas. Las manzanas feas huelen a manzanas. Eso es completamente diferente. Estás hablando de químicas y no químicas. Yo me refiero a las manzanas que, como las personas mayores, están arrugadas. No compráis las arrugadas, ¿verdad? No. Las arrugadas son blandas, ya están así, no hay fuerza en esa manzana. ¿Estáis todos de acuerdo? Así que recordad que cuando una manzana está fresca y dura, significa que tiene energía psíquica. Si cogéis una manzana fresca y la coméis o bebéis el zumo recién exprimido, la diferencia será enorme. La manzana dará más fuerza que el zumo de manzana. Esta energía que se encuentra en una manzana dura se llama prana o energía psíquica. Cuando agarráis por la mejilla a un bebé de la mejilla, esa mejilla tan firme, eso se llama prana. Es lo mismo, el niño tiene mucha prana. ¿Por qué? Porque el niño pequeño absorbe la energía de la naturaleza de forma natural. Y notad que los niños pequeños siempre gritan, quieren salir a la calle. Tratad de no sacar al niño a la calle. Se volverá loco, gritará dentro de estas paredes, se golpeará la cabeza contra la pared. Necesita ir al aire libre. Lo mismo pasa con los perros. Lloran, se quejan, quieren salir a la calle. Y por eso una persona está bendecida cuando tiene un niño pequeño o un perro en casa porque también sale a pasear con ellos. Y sus mejillas, sin darse cuenta, también se vuelven más firmes porque se llenan de prana. Como ya estamos acostumbrados a la lata de conservas, somos como sardinas en salsa de tomate. Ya estamos acostumbrados a la lata de conservas. Así que da igual si estamos en casa o fuera, no notamos la diferencia. Y luego nos preguntamos por qué envejecemos más rápido, por qué nos estamos muriendo, por qué el recto no se queda dentro, qué necesita hacer fuera, por qué sale, para qué. Hay una razón para ello. Así que escuchadme atentamente. Ahora os voy a revelar un conocimiento profundo y antiguo en un lenguaje sencillo. Y cuando lo conozcáis, lo escuchéis, todo os quedará claro. En este cuerpo psíquico y físico actúa la energía del tiempo. ¿Qué es la energía del tiempo? Es una fuerza que nos pone a prueba y envejece el cuerpo físico y psíquico, lo envejece con el tiempo. Pero la energía de la naturaleza rejuvenece el organismo, le da la posibilidad de vivir. La energía de la naturaleza es una fuerza divina que da vida y salud. La tierra, el agua y el sol son fuentes de la vida. ¿Sabéis que una planta crece peor en casa que al sol en la naturaleza? Porque allí hay prana, en casa no hay prana. Por eso, incluso si una planta crece en casa, no sería tan alegre como si estuviera en la calle. Porque hay más energía en la calle. O las personas que trabajan en la naturaleza son más fuertes, están llenas de energía, tienen fuerza, porque se alimentan de la naturaleza, a diferencia de los que trabajan en oficinas. Mis vecinos, una abuela y un abuelo, ambos tienen 80 años y trabajan todo el día en el huerto. Les pregunto, ¿cómo habéis llegado a los 80 años? Ellos, ¿cómo hemos llegado? Prueba a trabajar en el huerto y llegarás. Están en el huerto todo el rato. El huerto, la tierra les da fuerzas. Se alimentan de los productos que han cultivado. Cada año plantan las mismas variedades de productos. Las variedades se han acostumbrado a ellos se han acostumbrado a las variedades. Las variedades se han acostumbrado a la tierra. Si se planta la misma variedad en el mismo lugar, se acostumbra a ello. Empieza a crecer muy bien fuerte. Así se acostumbran unos a otros y viven mucho tiempo felices. Así es como la gente ha vivido durante miles de años. Ahora cultivamos manzanas en el supermercado.
Creció allí en el supermercado y nosotros simplemente la cogemos de la estantería. No sabemos todo esto, no lo entendemos. No voy a criticar nuestra forma de vida. ¿Por qué nuestros productos son genéticamente modificados? ¿Deberíamos comprar los más simples, esos que los gusanos pueden comer? Eso significa que están vivos y no están llenos de prana artificial. Lo excesivamente duro tampoco es bueno. Las manzanas ahora a veces están ahí durante un mes y no les pasa nada. Esto significa que es un producto artificial, ya no es el mismo. Incluso los gusanos desprecian estas manzanas. Bueno, este es un tema completamente diferente. Ahora este tema se discute constantemente que los productos artificiales son malos, que por eso estamos tan mal, ¿entendéis? Pero todo esto es una tontería. Cuando vivía en Moscú, comía estos productos artificiales. Ahora los productos crecen en mi huerto. Aún así estaba sano, pero me costaba más mantenerme saludable. ¿Por qué? Porque incluso si comes productos que no son los mejores, aunque los productos son importantes, pero vivir incorrectamente te afecta más. Y si comes productos correctos pero vives incorrectamente, de todos modos te enfermarás. Así que mirad la vida de una persona. Mirad, la vida es una práctica de ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es cuando te obligas a hacer algo. Cuando no te obligas significa que pronto morirás. Mira, si no obligas a tu mano a moverse durante un mes, se atrofiará. Significa que no está viva, porque sin movimiento no hay vida. Todos los médicos lo saben, por eso si un paciente está acostado en la cama durante mucho tiempo, empiezan a preocuparse, porque poco a poco va empeorando. Sin movimiento no hay vida. En general, si hablamos más en serio, esta energía del envejecimiento, cuando una persona envejece, es la forma en cómo actúa el tiempo. El tiempo es una fuerza que afecta al cuerpo físico y al sutil, al cuerpo psíquico. Es una fuerza que envejece todo. ¿Qué significa envejecer? ¿Qué es esto? Vamos a analizarlo en detalle. La energía del envejecimiento tiene tres formas. En general, el alma tiene tres formas. Nosotros somos almas y tenemos tres cuerpos: el cuerpo espiritual, lo que somos, nuestra esencia, el cuerpo psíquico y el cuerpo físico. El cuerpo espiritual tiene una naturaleza eterna. El cuerpo psíquico se le da al ser humano solo en este universo. Mientras vives en este universo, tienes un cuerpo psíquico que corresponde a este universo. Si vivieras en otro universo, tendrías otro cuerpo psíquico, lo cambiarías. Tu psique cambiaría en otro universo. Pero aquí siempre tendrás la misma psique, que simplemente se irá transformando, ajustándose al cuerpo en el que estés. Incluso dentro de una vida, primero tienes un cuerpo pequeño, luego se vuelve grande, adulto. Luego envejece, el cuerpo cambia todo el tiempo y la psique también se adapta a esos cambios. Entonces, somos almas, tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo psíquico y un cuerpo físico. El alma tiene conciencia o energía. Son tres energías. La primera energía es la energía del conocimiento o la capacidad de vencer al destino, o la energía del dolor, que es lo mismo. Pues hay que tener conocimiento para tener voluntad. Si una persona no sabe por qué debe hacer algo, ni siquiera sabe para qué es necesario, no tendrá impulso para actuar. La energía del conocimiento, y la segunda energía es la energía del amor, y la tercera es la energía del deseo de vivir o el anhelo a la eternidad. La aspiración a la eternidad, esta energía en el cuerpo psíquico se convierte en el aire vital, el que nos da eternidad, el aire vital o prana en el cuerpo psíquico. Esta es la energía del prana, da vida a la persona, le permite moverse, ser fuerte y resistente. Cuando inhalamos aire y decimos, oh, qué bien se respira, significa que está lleno de prana. ¿Por qué es bueno? No es oxígeno. Decís, mucho oxígeno. No porque hay mucho oxígeno. No sabéis qué es oxígeno. Si os acostáis en una cámara hiperbárica, no sentiréis aire fresco allí. El oxígeno en sí no se siente como aire fresco. El aire fresco, qué bien se respira. Esto es prana, recordadlo. Es lo mismo que la firmeza en una manzana o en una sandía. Si bebéis solo el jugo de la sandía, no sentiréis el mismo efecto que al comerla, ¿verdad? Pero si coméis la sandía, entonces lo sentiréis. Eso es prana, recordadlo. El prana y el deseo de vivir es la misma energía. El deseo de vivir es la energía del alma y el prana es la energía del cuerpo psíquico. Son la misma energía. O la fuerza física, los músculos grandes, esto también es prana, o en las mujeres la delgadez. Es prana en las mujeres. Cuando una mujer es delgada, significa que hay mucha energía en el cuerpo. Y si no es delgada, significa que hay poca energía. Por eso los hombres miran si es delgada o no, quieren que una mujer sea delgada. ¿Por qué buscan a una mujer delgada? Porque una mujer delgada dará a luz a los niños con más facilidad. Significa que hay mucha prana, mucha fuerza en su cuerpo. Ser delgada significa tener mucha energía. Un hombre tiene mucho prana cuando tiene músculos grandes. También les gusta a las mujeres porque trabajará mucho. Yo estaré sentada en casa, estaré bien, él trabajará, tiene muchas fuerzas.
A las mujeres también les gusta cuando un hombre es fuerte, significa que al menos podrá clavar clavos en la pared en casa. ¿Habéis recordado qué es el prana? Cuando nuestra energía del prana o el deseo de vivir no está en contacto con la naturaleza, este deseo de vivir o prana se convierte en tensión. ¿Lo habéis recordado? Tensión. La tensión es la energía del envejecimiento. Es la energía de la vejez o la raíz de las enfermedades. La tensión en el organismo en la segunda etapa se convierte en sobrecarga o espasmos, dolores en las articulaciones, dolores en la columna vertebral, dolores de cabeza, dolores femeninos, todo tipo de dolores. Esta es la segunda etapa de desarrollo de esta enfermedad relacionada con la tensión o este tipo de envejecimiento. Hay 3 tipos de envejecimiento porque el alma tiene 3 energías. Hay energía del deseo de vivir, hay energía del amor y del conocimiento. Y estamos analizando la energía del deseo de vivir o prana, esta energía de prana o deseo de vivir. En nosotros, primero, si no entramos en contacto con la naturaleza en la vida, se convierte primero en tensión y luego en espasmos, dolores o sobrecarga, lo que provoca insomnio y otras cosas similares. Y la tercera etapa de esta energía de prana es la energía no de sobrecarga del organismo, sino ya de su destrucción. ¿Qué significa destrucción? Esto significa infarto, derrame cerebral, deformación en las articulaciones, deformación en la columna vertebral, torsión intestinal, alteración grave de la función, edema intestinal, ruptura en los apéndices, rupturas, alteración de la función, obstrucción de los conductos. Todo esto es la tercera etapa de la tensión. Diréis, ¿cuándo surge la tercera etapa? Cuando a una persona le falta energía de prana durante mucho tiempo. Cuando crónicamente falta energía del prana, energía de la naturaleza, llega la tercera etapa, la sobrecarga. Es como si una persona se asfixiara, al igual que cuando falta oxígeno, una persona muere en 7 minutos, pues cuando falta prana igual, solo que se va muriendo poco a poco. Porque bueno, el prana sigue estando de alguna forma en la naturaleza, está presente en los alimentos, algo obtenemos de allí. Pero el prana principal viene del aire fresco. Hay prana en el apartamento, en la casa, pero poco. Solo alrededor de un 10% de lo que hay al aire libre. ¿Lo habéis recordado? La primera forma de envejecimiento es tensión, sobretensión y destrucción de las funciones. La tensión es simplemente cuando una persona dice, me encuentro mal, me canso, no puedo descansar, me cuesta desconectar de una preocupación, relajarme, me cuesta dormir, me pongo nervioso fácilmente. Esto se llama tensión. La segunda etapa son espasmos o dolores. ¿Sabéis lo que es esto? Y la tercera etapa no hay nada que explicar, ¿verdad? Infarto, derrame cerebral, convulsiones, muerte. Todos entienden lo que es esto. Luego la siguiente energía del alma se llama amor. La energía del amor en la naturaleza se llama ojas, la energía del ojas. ¿Qué tipo de energía es esta? Es la energía de la felicidad, del placer. La energía del agua y en cierta medida la energía de la tierra. En los elementos de la naturaleza esto se manifiesta en la energía del agua. La energía del agua y de la tierra son energías que nos dan paz y relajación. En el agua nos relajamos, en la tierra nos relajamos, como en la canción, me acostaré al lado de la vieja carretera, con los pies a lo lejos, que me cubra la niebla. Es decir, me siento también en la tierra, aunque me cubra la niebla. Si una persona ama la energía de la tierra, significa que vivirá mucho tiempo. Vivirá mucho tiempo porque entiende lo que hay que amar. Está recargando su batería. Así que existe la energía del agua y la energía de la tierra. Y cuando nos falta, aparecen toxinas en el cuerpo psíquico y el sobrepeso en el cuerpo físico. Las toxinas luego se convierten en problemas del sistema inmunitario. La alteración del sistema inmunitario lleva a enfermedades inmunológicas crónicas y autoinmunes de todo tipo. Cuando una persona tiene sobrepeso es energía de envejecimiento. Esto significa que a la persona le falta esta energía de ojas, la cual elimina el exceso de peso. Le falta esta energía, la energía correcta del agua en el cuerpo o la energía de la tierra. Por lo tanto, como resultado, la persona primero obtiene sobrepeso o toxinas en el cuerpo. ¿Qué son las toxinas? ¿Cómo se manifiestan? Es mucosidad en el cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? O toxinas en la sangre. El sobrepeso, todos saben lo que es. Se puede palpar en uno mismo. No hay necesidad de explicarlo. Las toxinas, el sobrepeso, es la misma energía. En la segunda etapa, el sobrepeso se convierte en quistes y tumores benignos. ¿Qué significa que se convierte? Significa que el sobrepeso bloquea energéticamente el flujo de la energía. Y cuando está más bloqueado, comienzan a desarrollarse procesos que el organismo ya no puede controlar. Y esto se llama tumores benignos o quistes. Y en la tercera etapa, el sobrepeso ya se convierte en tumores malignos. Algunos dicen, los tumores malignos son desarrollados por varios parásitos. Maldito parásito, me ha desarrollado un tumor maligno.
Tú mismo eres el parásito, porque vives incorrectamente. Primero acumulas exceso de peso, luego tumores benignos y finalmente tumores malignos. Imagínate qué injusticia. Se ha metido un parásito en mi cuerpo. Yo vivo bien totalmente. Y ese parásito, vino y me desarrolló un tumor maligno. De la nada, ¿creéis en esto? Son cuentos. De nuevo, ¿de dónde vienen los parásitos? De que tienes un desequilibrio. Estas toxinas en la segunda etapa se convierten en una alteración del sistema inmunitario. Y si el sistema inmunitario está alterado, claro, vivirán allí en el organismo. Es como si en una fábrica hubiera muchas piezas y nadie las vigilara. Por supuesto que las van a robar. Vendrán los parásitos, se llevarán las piezas y se irán. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico en la fábrica está debilitado. El parásito no tiene la culpa en este caso. La culpa es de la seguridad. Si no vigila, robarán. Lo mismo pasa con los parásitos. Tenemos mucho allí de lo que pueden alimentarse en el organismo. Así que se alimentan allí. ¿Y quién tiene la culpa? Vosotros mismos. Os contaré qué hay que hacer para tener un sistema inmunitario adecuado en el organismo. ¿Habéis memorizado las 3 etapas de desarrollo de este problema? Y luego el siguiente problema es la energía del conocimiento. Si una persona no interactúa con la naturaleza, esta energía del conocimiento en nuestro cuerpo, llamada rajas. Rajas, la energía del optimismo. Si, por ejemplo, ojas es la energía de la calma, la relajación, el amor, la sensación de todo está bien, la trulala. Las mujeres tienen mucho ojas da belleza. Ojas es la energía de la belleza. Cuando una mujer es muy hermosa significa que tiene mucho ojas, es decir, mucha energía de agua y tierra en el cuerpo. Significa que es hermosa. Emana esta energía de ojas y relaja a los demás. La miras y te relaja porque tiene mucho ojas. Es así, toda relajante. En el hombre, la energía del conocimiento tiene una naturaleza diferente. Se llama tejas, energía del conocimiento. La energía del conocimiento del alma se convierte en tejas, el cuerpo psíquico. ¿Qué es tejas? Es la energía del optimismo, la alegría, una energía ardiente. No es acuática, sino de fuego. Alegría de vivir. ¡Pa, pa, pam! Así, una energía del principio masculino. Optimista, energía optimista. A las mujeres les gusta el optimismo. Piensan, oh, qué bien, me gustaría alguien así. Porque a las mujeres les falta optimismo. Tienen mucho ojas, significa bondad, pero les falta optimismo a las mujeres. Así que esta es la energía del tejas. Si una persona no tiene contacto con la naturaleza, ¿de dónde se obtiene la energía del tejas en la naturaleza? Viene del sol. Si una persona no se sintoniza con las personas solares, con el sol en la naturaleza, si por ejemplo decís, aquí tenemos poco sol, bueno, tenéis suficiente sol, no hay de qué quejarse. Algunas ciudades, por ejemplo en San Petersburgo, prácticamente no hay sol. Entonces hay que sintonizarse con las personas solares, amar a las personas solares. Es decir, de todos modos hay que tomar esta energía de tejas de algún lado. Y si una persona no recibe energía de tejas, entonces experimenta la primera etapa del tercer tipo de envejecimiento del cuerpo. Se llama calor en el cuerpo, tejas. Es decir, esta energía de felicidad y alegría de vivir se convierte en calor. No se alimenta de la felicidad natural y se convierte en calor. Así, en los hombres, si su energía no se convierte en felicidad, el tejas se convierte en calor. Uno empieza a sentir calor en la vida. Esta es la primera etapa del envejecimiento. Y las mujeres también pueden tener este exceso de calor en el cuerpo. El calor en las mujeres suele transformarse en emocionalidad, susceptibilidad, sensibilidad elevada y alergias. En los hombres puede manifestarse como ira, indigestión, debilidad en el organismo, insomnio. El calor hace que la persona no pueda dormir. La segunda etapa del desarrollo de esta enfermedad, de este calor, se llama procesos inflamatorios en el organismo. El fuego interno provoca inflamación en todo el cuerpo. Y en la segunda etapa también aparecen enfermedades alérgicas, alergias de todo tipo. También es la segunda etapa. Segunda etapa, intolerancia a ciertos alimentos y alergias. En la tercera etapa, el calor inicia destrucción de los tejidos. Puede ocurrir distrofia hepática por el calor o el cerebro deja de funcionar, provocando distrofia, varias enfermedades mentales. Una persona sobrecalentada no puede pensar, tiene histeria, desarrolla psicosis. El calor puede llevar al asma bronquial. Esta es una enfermedad provocada por exceso de calor en el cuerpo. La diabetes es otra enfermedad causada por el exceso de calor en el cuerpo, ya en la tercera etapa. Implica la destrucción del órgano. Las células de Langerhans en el páncreas se ven afectadas. En caso del asma, sufren los pulmones y los bronquios. La hipertensión también surge del exceso de calor en el organismo. O la tensión también puede aumentar la presión.
debilidad severa, trastornos digestivos. Todas estas son enfermedades de la tercera etapa del calor. El calor llena el cuerpo y destruye sus funciones. Puede haber distrofia renal, hepática, de cualquier órgano. Los médicos dicen, no sabemos qué pasa, simplemente el hígado disminuye de tamaño. Los médicos no entienden estas energías. Solo entienden sustancias químicas, bacterias, vitaminas, pero no entienden qué son las energías. La mayoría de las enfermedades se deben a la energía, por lo que los médicos no saben qué hacer. ¿Cómo tratar a la persona? No entienden. Creen que hay que dar pastillas. Y las pastillas simplemente entran en el organismo y dicen, todos quietos. Es decir, detienen todos los procesos. Y cuando los procesos malos se detienen, parece que es más fácil vivir. Pero claro, los buenos también se detienen en este tiempo y por lo tanto no está claro si es bueno o malo, ¿verdad? Una cosa mejora pero otra empeora. Así es como nos curamos. Pero a veces, por supuesto, es necesario. Por ejemplo, la medicina moderna es buena para tratar infecciones. Matar algo porque destruir es más fácil que construir. Eso lo hacen bien, matar lo hacen bien. También la medicina moderna se encarga bien de los partos. Es muy importante usar esto. Trata infecciones, hace operaciones bien. Hay que aprovechar la ciencia moderna para esto. Pero si queréis estar sanos, vivir sin operaciones y sin infecciones, para esto hay que entender cómo vivir correctamente y estar saludables. Lo primero que debéis entender es que debéis obligaros a vivir. Es decir, ¿hay que forzarse a dormir? No, te acuestas y te quedas ahí. ¿Hay que forzarse a comer? No, pero esto no significa vivir. Vivir significa 3 cosas, recordadlas. 3 cosas dan longevidad al ser humano, prolongan su vida y sintonizan el cuerpo para contactar con estas fuerzas de la naturaleza. Para que todo se absorba energéticamente bien, existen solo 3 cosas. La primera cosa es correr. Diréis, Dr. Torsunov, no todos pueden correr como usted. Vale, entonces caminad, Dr. Torsunov, pero no todos pueden caminar como usted. Vale, entonces arrastraros. Dr. Torsunov, no todos pueden arrastrarse como usted. Vale, entonces, si no podéis arrastraros, moved los brazos mientras estáis acostados. Bueno, no todos pueden mover los brazos. Pues entonces preparaos para el otro mundo. Porque si una persona no se mueve, ya está lista. Y si podéis caminar, entonces empezad a correr poco a poco. Y si os arrastráis, entonces levantaos y caminad, como hacen los niños pequeños. Primero se arrastran, luego se levantan, luego caminan, luego corren. Sabéis, esto se llama deseo de vivir. Decís, no tengo tiempo para correr. Y además en Internet escriben que esto desgasta las articulaciones. Y no hay dónde correr, porque no se puede correr por el asfalto, no se puede correr por el terreno irregular, os están engañando. Todo esto lo escriben para que corráis en cintas de correr y las compréis para casa. Eso es todo. Es publicidad. ¿Acaso no sabéis cómo funciona todo? Así que, mis queridos, si no queréis moveros, entonces preparaos para el otro mundo. ¿De acuerdo? Pues el primer tipo de longevidad implica movimiento. Más tarde os contaré cómo moveros. El segundo tipo de longevidad permite que una persona viva mucho tiempo. Y esto es algo que no se entiende tanto. Si el movimiento sí se entiende, esto no es tan claro. Se trata de una posición inmóvil del cuerpo. Hay que quedarse quieto. Hay que saber quedarse quieto. Se llama yoga, posición inmóvil del cuerpo. No es solo algo de la India donde se sientan inmóviles. También los ortodoxos están de pie en las misas, sin moverse. Cuando fui a una iglesia ortodoxa para una vigilia nocturna, pregunté, ¿cómo estar de pie toda la noche? Me dijeron, lo más importante es no moverte. Después de un rato sentirás ligereza y podrás estar de pie toda la noche tranquilamente. Pero primero aguanta, no te muevas. Es algo que ya me habían enseñado, practico yoga. Y pues me quedé de pie inmóvil. Y gradualmente llegó la ligereza después de unos 40-50 minutos. Y así aguanté. Esto prolonga la vida. Esta posición inmóvil del cuerpo prolonga la vida. Y la tercera manera de prolongar la vida se llama ayuno. Por eso en todas las tradiciones espirituales la gente camina por lugares sagrados. Recorre lugares sagrados, ayuna y no se mueve durante las prácticas espirituales o cuando está de pie en el servicio. Estas 3 cosas, 3 prácticas de ascetismo, si las realizáis viviréis mucho tiempo hasta que os aburráis. ¿Cómo saber que uno se ha cansado de vivir? Lo entenderéis. Cuando os canséis diréis, ay, hijo, es mejor no vivir tanto. Como en la canción, la última oportunidad te da el destino. Vamos, adelante con valentía, ya sea calor, lluvia o nieve. La última oportunidad te da el destino. Viva el caminar y el correr cada día. Las personas a menudo sufren de dolor en la espalda baja. ¿De dónde viene este dolor? Esa tensión que se acumula en el cuerpo siempre baja.
Por eso, los primeros signos de sobretensión son el estreñimiento, el intestino que sale afuera para respirar aire fresco, las venas cuando se hinchan. Esto también es un signo de tensión en las piernas. Y el dolor en la espalda baja. Todos estos son signos de que la vejez ha venido a visitarte. Incluso si sois jóvenes, no importa, ella no espera la invitación. Si una persona no quiere vivir correctamente, entonces obtendrá todo esto en su vida. Y es diferente para todos. A algunos se les salen las venas, a otros el intestino, a otros les duele la columna en la espalda baja, a otros les duelen las piernas, las rodillas, las tibias. Todo esto es vejez. Y ahora, ¿cómo tratar la tensión en el cuerpo? Me dicen, hay que hacer masajes, calentamiento, baños de vapor. Ir a un sanatorio. Después el velatorio si no ayudó el sanatorio. Son métodos pasivos. Ahora os contaré los métodos activos. Para eliminar cualquier tensión en el cuerpo. Si eliminan las migrañas también se eliminan. Para eliminar cualquier tipo de tensión en el cuerpo hay que hacer solo dos cosas. La primera cosa es un movimiento prolongado ininterrumpido. Y la segunda cosa es una posición inmóvil del cuerpo. Eso es todo. Si hacéis estas dos cosas a la vez, pero no en el mismo momento, claro, si cada semana practicáis las dos cosas como resultado, os sentiréis relajados. Así que os voy a revelar el secreto de esta técnica de longevidad. Porque algunos dicen, para vivir mucho tiempo hay que respirar por un tubito. Si no respiras por un tubito, no vivirás mucho tiempo. Hay que respirar por un tubito. Estuvo respirando, y al final esa persona que inventó el método no vivió mucho. Todo eso son tonterías. Están las escrituras, allí se dice que hay que hacer. ¿Por qué no las leemos, no las seguimos? Así que escuchadme. Mirad, una persona tiene 4 capas energéticas en el cuerpo y una más protectora. En total son 5 capas. Una capa protectora que protege el organismo y 4 capas energéticas. ¿Qué es una capa energética? La primera capa energética es responsable de la piel, el tejido subcutáneo, los vasos linfáticos, las membranas mucosas en el cuerpo, como la mucosa del estómago y del intestino. Y la primera capa energética es responsable de todo esto. ¿Lo habéis memorizado? Y en los niños es la primera que sufre. ¿Cómo afecta la vejez a los niños? Dentro aún no tienen vejez, pero por fuera sí. ¿Y por eso de qué enferman los niños? Les duele la piel, las membranas mucosas. Constantemente tienen algún estreñimiento, diarrea, indigestión, resfriados, es decir, se les enfrían las membranas mucosas. De esto se enferman los niños, su piel y sus membranas mucosas. Esas son sus principales enfermedades. Así que recordad, siempre hay que correr a un ritmo suave. Suave significa cuando os resulta agradable correr. Puede que corráis más lento de lo que alguien camina. Y esto es normal, no pasa nada. Lo principal es que corráis de manera que no os quedéis sin aliento, que os sintáis bien y tranquilos. La bicicleta no sirve, y caminar con bastones tampoco sirve, ni simplemente caminar. Hay que correr, pero yo no puedo correr, entonces caminad. No puedo caminar, entonces arrastraros. Y si podéis, entonces corred, pero no me gusta. Aquí ya nadie pregunta, morir tampoco le gusta a nadie. Es decir, hay que correr. ¿Cómo correr? Como podáis. Con cuidado. Las mujeres corren balanceándose como los gansos, así un dos, un dos. ¿Cómo correr? Como podáis. Si el cuerpo es así de perezoso, pesado, femenino, entonces corred como podáis, pero corred. La muerte no pregunta si eres mujer u hombre. Así que si corréis 20 minutos, no se limpiará nada en vuestro organismo, pero al menos tendréis fuerzas para vivir, porque se limpia vuestro marco protector psíquico. Además, tendréis un buen tono, buen humor, os sentiréis excelente, pero no habrá longevidad. El organismo no se limpiará, pero algo es algo. Yo empecé con solo 5 minutos de carrera. Al principio ni siquiera podía correr 500 metros. Esto fue hace más de 3 años y medio. Anteayer corrí 17 kilómetros, estuve casi 2 horas corriendo y no me dolió nada y todo estuvo perfecto. Solo os estoy contando mi vida para que no penséis que me estoy inventando algo. Os contaré luego con más detalle cómo estudié todo esto en mí mismo. Así que si corréis 40 minutos, comienza a limpiarse vuestro primer cilindro energético. Supongamos que tenéis enfermedades de la piel, si tenéis las mucosas enfermas, por ejemplo, úlcera de estómago, o, digamos, se os inflaman los ganglios linfáticos, o erisipela en las piernas, etc. No importa lo que tengáis, por ejemplo, dolores en la piel, alergias, si corréis 40 minutos, esta enfermedad se os curará con el tiempo. Pero además tenéis que aprender a estar inmóvil durante 40 minutos. Porque si no os movéis durante 20 minutos, simplemente activáis el organismo. Si os movéis durante 40 minutos, estáis abriendo, limpiando el primer cilindro energético.
¿Cómo se limpian estos cilindros? Primero supongamos que empezasteis a correr y corristeis 40 minutos y tenéis resfriados constantes. Estos son las mucosas. Es decir, corristeis 40 minutos por primera vez y al día siguiente vuestra tos se hizo más fuerte. Y pensáis, doctor Torsunov me ha engañado, me estoy poniendo peor con sus recomendaciones. Ahora os explicaré por qué. Porque cuando corríais, en ese momento cuando una persona corre, la energía de la naturaleza se absorbe en su organismo. Y cuando deja de correr, la energía no se absorbe. Y mientras corría, se activaron los procesos curativos en el organismo. Cuando dejó de correr, al organismo le faltan fuerzas para curarse y por eso el malestar se intensifica. Cuando esta agudización termine, volved a correr y luego después de correr habrá otra pequeña agudización. Y así durará varias semanas. Y luego todo pasará y ya nunca tendréis resfriados. Y si dejáis de correr, después de un tiempo volverá a aparecer, porque el organismo envejece. ¿Lo habéis memorizado? Sigamos. Así que recordad, el primer cilindro son las mucosas y la piel. Corremos 40 minutos. Preguntaréis, ¿y si corro lentamente? No importa cómo corráis, si corréis 40 minutos, el primer cilindro se limpia. ¿Cómo determinarlo? Se determina así. Cuando una persona corre 15-20 minutos, de repente aparece el segundo aliento. ¿Qué significa esto? Como si no hubiera corrido, aparece una ligereza, se siente bien. Esto significa que se ha limpiado el marco protector de la persona, que está relacionado principalmente con la capacidad de resistir los factores de la vida. Supongamos que el marco protector de una persona está sobrecargado energéticamente, no puede soportar a la gente, no puede estar en ciertos ambientes, no puede dormir en presencia de otros. Significa que tiene problemas con esta protección del cuerpo. Si corre 20 minutos, el problema con la protección desaparece, ya puede vivir con normalidad. Bien, así que la primera capa está relacionada con la piel, con las mucosas. En total hay 4 capas. La segunda capa energética está relacionada con los vasos sanguíneos, los músculos, todos los huesos, excepto la columna vertebral, el sistema musculoesquelético y el sistema vascular. Es la segunda capa energética. Cuando una persona corre 1 hora, tiene la garantía de que no padecerá arteriosclerosis, que no tendrá presión arterial, que no morirá de un infarto, no morirá de un derrame cerebral, garantizado. Pero al mismo tiempo, también debe aprender a mantener una posición corporal inmóvil, incluso si es estar de pie inmóvil o sentado. Porque si una persona solo hace un esfuerzo dinámico, la tensión estática sigue acumulando en el organismo. Y si solo hace estática, se acumula la tensión dinámica. He practicado yoga toda mi vida, desde los 12 años. Y alrededor de los 50 años sentí que aún así se acumulaba tensión en mi organismo. Pensé, ¿por qué si practico yoga? Y luego cuando corrí de una terminal a otra en el aeropuerto, casi me asfixió allí. Me di cuenta de que tenía algún problema serio de salud. Es decir, ya ni siquiera podía correr. En serio, estaba enfermo, aunque había practicado yoga y ayunado toda mi vida hasta entonces. Así que empecé a correr, y empecé a correr muy poco al principio. Cuando una persona empieza a correr, lo más importante es correr sin exceso. Esto significa corremos tanto como nos guste, sin prisa. Ya has empezado a sobrevivir. Ya no te estás muriendo, te estás recuperando. Estás sobreviviendo, no te apresures. Pasará el tiempo, no hay mucho tiempo, todo sucede bastante rápido. Es decir, al principio corría 500 metros cada día. Luego llegué a correr 3 kilómetros cada día. Y cuando ya era más, empecé a correr ya cada 2 días. Y cuando llegué a 6-7 kilómetros, ya corría cada 3 días. Y cuando llegué a 9-10 kilómetros, corría cada 4 días. Y cuando llegué a 12-13, corría cada 5 días. Y ahora corro una vez cada 6 días, 17 kilómetros, 16-17 kilómetros. Y esta distancia limpia todas las capas psíquicas. No hace falta correr más, en cuanto a tiempo me lleva alrededor de 1 hora y 40 minutos. La tercera capa psíquica está relacionada con todos los órganos internos. Esto incluye los riñones, el hígado, la glándula tiroides. Si tenéis un quiste en el hígado, en los riñones, en el seno, por ejemplo, esto significa que debéis correr durante 1 hora y 20 minutos. Y si tenéis grasa interna en el mesenterio, si por ejemplo tenéis grasa en el tejido subcutáneo, empezará a disolverse después de 1 hora de carrera. Así que corréis 1 hora y ya, la grasa empieza a derretirse, la grasa del tejido subcutáneo. Y hay también casos en los que no hay grasa en el tejido subcutáneo, pero aún así la persona siente que está gorda, grande. Esto significa que hay grasa en el mesenterio, en los intestinos. Y esta grasa se derrite cuando una persona corre 1 hora y 20 minutos. También desaparece, se quema. Si empezáis a limpiar más capas psíquicas, por ejemplo con la carrera, no es necesario hacer yoga estática también 1 hora y 20 minutos. Basta con 1 hora o incluso 40 minutos.
pero solo es necesario hacer un tipo de ascesis para las 4 capas psíquicas. Y el resto podéis hacerlos durante menos tiempo. Por ejemplo, yo corro para 4 capas psíquicas, hago yoga para 2 y ayuno para 1. Para mí es suficiente. Por ejemplo, alguien puede ayunar para 4 y correr para 1 capa. Es decir, es diferente para todos. Todo depende de lo que os molesta más. Ahora os voy a contar qué enfermedades se tratan con qué. Así que mirad, corréis a un ritmo suave. La primera vez que sentís que respirar se ha vuelto fácil, significa que el cuerpo ha comenzado a limpiarse. Habéis corrido unos 40 minutos, puede variar un poco, depende de la persona. La segunda vez que respirar se vuelve fácil, significa que la primera capa psíquica se ha limpiado. Habéis corrido 1 hora, y si sentís por tercera vez que respirar se ha hecho fácil, significa que la segunda capa psíquica se ha limpiado. Habéis corrido 1 hora y 20 minutos. La cuarta vez que sentís que respirar se ha hecho fácil, significa que el hígado estará sano, el páncreas estará sano, el intestino estará sano con el tiempo. Con el tiempo el corazón estará sano, con el tiempo no de inmediato. Todo esto se irá curando. Simplemente habéis enviado energía a esa zona, y cuánto tardaréis en curaros no se sabe. Cuantas más enfermedades tengáis, más tiempo necesitaréis para curaros. Y cuando corráis 1 hora y 40 minutos, y la quinta vez sintáis facilidad para respirar, entonces podéis relajaros. Esto pasa cuando uno corre 16-17 kilómetros. Esto es aproximadamente, si lo contamos por tiempo, es mejor contar por tiempo, pues es alrededor de 1 hora y 40 minutos. Para estar seguro, 1 hora y 50 minutos. Así podéis prolongar vuestra longevidad activa en unos 22 años. Lo digo basado en mi propia experiencia, pues mi longevidad activa es de 64 años. Después de los 64 años, mi cuerpo tiene que comenzar a envejecer activamente. Pero si sigo corriendo como lo hago ahora, el cuerpo envejecerá, pero no activamente. Y solo hacia los 86 años comenzará un envejecimiento rápido en mi cuerpo, pero me parece bien, no me opongo. Así que esto es lo que sentí en mi vida cuando empecé a correr así. Por cierto, la última capa psíquica es responsable del sistema nervioso, y si una persona tiene una enfermedad mental, una depresión grave, si sufre de problemas de memoria, si sufren sus funciones psíquicas profundas, entonces necesita llevar la carrera hasta 1 hora y 40 minutos y curará la enfermedad mental. Decís, la esquizofrenia ya es incurable. No estoy de acuerdo con esto. Si una persona corre 1 hora y 40 minutos, 1 hora y 50 minutos, su psique se relaja y se libra de la enfermedad mental. De la misma manera, si un niño es autista, cuando crezca y pueda correr tanto, curará su autismo de la misma manera. Porque el autismo significa tensión, la misma tensión que la del primer tipo de envejecimiento. El autismo, la parálisis cerebral, es simplemente tensión en la mayoría de los niños. Aproximadamente el 10% de los casos se trata de sobrecalentamiento. El sobrepeso tampoco causa estas enfermedades en los niños. Estas son enfermedades de alteración de desarrollo. Entonces, ¿qué sentía yo? Os cuento. Cuando corría unos 6-7 kilómetros no sentía nada. Simplemente sentía que me costaba correr. Sentía que probablemente no podría correr más. No creía en absoluto que pudiera correr más de 4 o 5 kilómetros en mi vida. Pensaba que ese era el máximo que podía hacer. Pero seguí corriendo y poco a poco lograba cada vez más. Y cuando empecé a correr 5,5 kilómetros, cuando se limpió mi primera capa psíquica, comencé a notar que perdía peso. Tenía sobrepeso, es decir, no necesitaba ese peso. Me resultaba difícil con él. Empecé a adelgazar, quemando la grasa subcutánea. Y desde ese momento, desde los 5,5 kilómetros, empezaron a dolerme las articulaciones. Y enseguida mis amigos me dijeron, ¿ves? Tus articulaciones se están desgastando, por eso no debes correr, sino simplemente caminar con bastones. Probé caminar con bastones. La limpieza del cuerpo es aproximadamente 2 veces más lenta. Hoy, especialmente para vuestra conferencia, limpié una capa psíquica. Simplemente por curiosidad hice una caminata rápida y limpié una capa psíquica. En cuanto a la distancia, resultó ser el doble que correr. Yo corro 5,5 kilómetros para limpiar una capa psíquica, pero caminé 11 kilómetros para lograr lo mismo. Y así tardé alrededor de 2 horas, aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Es decir, es irreal limpiar todas las 4 capas caminando. Esto requeriría caminar aproximadamente 32 kilómetros. No es realista, por eso digo, mejor corred, mis queridos, para sobrevivir. Me empezó a doler la rodilla derecha. ¿Cómo me empezó a doler? Pues cuando corría no me dolía nada. Dejaba de correr y entonces me empezaba a doler. Así fue como me dolía la rodilla derecha, lo que duró 4 meses. Me dije a mí mismo, me da igual lo que pase después, quiero ayudar a todas las personas en la tierra a entender cómo funciona. Si me equivoco, entonces cojearé. Y si tengo razón, entonces estaré sano. Sentía que tenía razón, creía que esto era una curación. Tan pronto como dejó de dolerme la rodilla derecha, y sí que me dejó de doler en un momento.
Diréis, ¿y si tengo deformaciones allí? Entended que nuestro cuerpo está diseñado de tal manera que todo cambia constantemente. Todas las células del cuerpo se renuevan completamente en 7 años. Si tenéis deformaciones es porque en esa zona falta energía. ¿Creéis que el cuerpo no puede regenerar ese cartílago? No hay problema. Simplemente empezad a correr y veréis cómo al principio dolerá mucho, luego menos, luego haced un examen. Veréis que la deformación se ha reducido y el cartílago ha crecido como debe y todo lo demás. E incluso si tenéis una articulación artificial, mi madre ahora se ha puesto prótesis en las rodillas, ella todavía camina en la cinta de correr y su salud está mejorando. El cuerpo puede usar lo que quiera, se adapta a todo para estar sano. Así que, después de la rodilla derecha, me empezó a doler inmediatamente la cadera derecha y me dolió durante unos 3-4 meses. Caminaba como con muletas, no tenía tal experiencia. Por cierto, nunca me habían dolido las rodillas en mi vida, nunca me dolieron. No sabía lo que era el dolor en las articulaciones en absoluto. Y empezaron a doler, lo que significa que había una enfermedad. Simplemente estaba oculta. Y si hubiera salido a la superficie por sí sola, habría sido más difícil de tratar. Luego me dolió la cadera izquierda y cada nueva articulación dolía menos tiempo, luego la rodilla izquierda, luego los tobillos, luego toda la columna vertebral hasta la coronilla, luego el corazón. Y luego empecé a correr como un caballo. Nada me duele en absoluto, corro y corro, nada me duele. Y gradualmente mi velocidad también aumentó hasta 9 kilómetros por hora. Y después de esto siento que no necesito correr más rápido, pero al principio corría más lento de lo que caminaba. No podía correr más rápido porque me quedaba sin aliento. Mirad, yo hacía yoga y ayuno, pero mi cuerpo no se limpiaba completamente. Es decir, hay que hacer las 3 cosas en diferentes grados de intensidad. Ahora diréis, doctor Torsunov, quizás usted es una persona especial. Vale, os doy un ejemplo de otras personas. Una mujer en Tallinn se me acercó y me dijo que tenía las rodillas enfermas y todas las articulaciones del cuerpo en general. ¿Yo también debo correr? Le digo. ¿Puede caminar rápido? Ella, no. Entonces camine como pueda, pero durante mucho tiempo. Durante tanto tiempo hasta que sienta que ya está, que está cansada, que no puede más. Así que ella empezó a caminar durante mucho tiempo. Ella dice, ¿qué pasará después de caminar? Le digo, le dolerán mucho las rodillas y todas las articulaciones. Tendrá que aguantar. Ella empezó a hacerlo así. Luego el dolor pasaba, ella volvía a caminar, el dolor pasaba, ella volvía a caminar, y así curó todas sus articulaciones. Luego poco a poco empezó a correr. ¿Veis? Incluso una persona con poliartritis se curó. No es lo mismo cuando las articulaciones están sanas. Ahora me diréis, en nuestra ciudad el aire es muy malo. Si corremos en la ciudad, nuestros pulmones se contaminarán y moriremos. Sabed que nuestro organismo no funciona así. Cuando una persona corre, se activan las funciones de limpieza del cuerpo. Y aunque una persona corra en un lugar contaminado, estos gases se eliminarán activamente de todos modos. Y si creéis que no corréis en un lugar contaminado, si creéis que no hay contaminación en vuestro apartamento, pero sí en la calle, estáis equivocados. El aire en vuestro apartamento es el mismo que en la calle, solo que allí añadís un poco de vuestra propia contaminación. Esa es la diferencia. Así que yo corría por la calle Arbat, justo en el centro de Moscú cuando era joven, cuando era más joven. No corría, sino que caminaba. Corría cuando era muy joven y dejé de correr porque los superiores me dijeron que cuando corres, debido al aumento de la respiración, se acorta la duración de la vida. Debido a esta idea absurda, dejé de correr. Es decir, corría hasta los 28 años más o menos. Y luego dejé de hacerlo durante mucho tiempo y solo a los 50 años retomé esta práctica. Creo que esta teoría es tonta, al igual que la idea de que corriendo contaminamos los pulmones con gases. Esto también es una absoluta tontería. Al contrario, cuando una persona corre, se llena de energía pránica. ¿Qué hace esta energía? Limpia todo el organismo. La energía pránica limpia. Así que tendréis un proceso de limpieza. Si el organismo siente que hay algo que no necesita, lo elimina inmediatamente, siempre que haya energía. Y cuando corremos, ¿qué pasa? Nos llenamos de energía, nos volvemos alegres, mis queridos. ¿Notáis que he hecho un vuelo? Estoy lleno de energía, ¿verdad? Y yo llegué anoche en avión. Mirad, estoy animado. Esto es gracias a un estilo de vida correcto. ¿Dónde va a correr mañana? No doy consultas en el baño, de vapor, ni en el lavabo, ni mientras corro. El siguiente tema son los ejercicios estáticos. ¿Habéis entendido cómo correr? Solo tenéis que obligaros. Y obligaros sabiendo que lo necesitáis. Durante la carrera, lo mejor es escuchar seminarios con auriculares y, sobre todo, desear felicidad a todos, alegrarse, ser feliz. Preguntaréis, ¿con qué clima? Si teméis algún tipo de clima, no corráis con ese clima, pero poco a poco iréis ampliando vuestro rango de posibilidades. El año pasado en Ufa, en invierno, en diciembre, corrí durante una fuerte nevada y viento.
Y cuando corro, sudo mucho porque tengo mucho calor en el cuerpo. Sudé completamente. Toda mi ropa, hasta la gorra, se me mojó. Sudé completamente hasta el último hilo. La nieve también estaba mojada. Soplaba un fuerte viento frío, hacía 15 grados bajo cero. Corrí unos 14 kilómetros, que era lo que corría en ese momento. Hice mi distancia. No me enfermé en absoluto, ni resfriado, ni nada. Mi cuerpo soportó tranquilamente todos estos problemas. Esto no significa que necesariamente te enfermarás si corres con este tiempo. Pero algunas personas no están preparadas para esto, pueden enfermarse, no os pongáis a prueba. ¿Se puede correr en una cinta de correr? Sí, pero después hay que salir a la calle y estar allí al menos 15 minutos, caminar para que el cuerpo absorba el prana. Cuando una persona corre en algún lugar, incluso en una cinta de correr, sale a la calle y le resulta fácil respirar, respira bien. En ese momento el cuerpo se nutre. Correr es como un condensador, acumula energía durante la carrera. Es mejor, por supuesto, correr al aire libre, no en una cinta de correr. La superficie blanda de la cinta de correr no es lo principal. Lo principal es el aire fresco, y vuestras articulaciones no se desgastarán por correr sobre asfalto. Esto os lo garantizo. El esquí y el patinaje no son formas naturales de movimiento. Ahora os lo explico. Mirad, cuando una persona corre, no es el movimiento en sí lo que más importa. Lo importante es que correr es un estado mental especial en el que una persona se relaja fácilmente. En los esquís uno no se relaja, en patines no se relaja. Cuando una persona corre, en algún momento siente como si se estuviera durmiendo, como si fuera un sueño. Es un estado inusual del organismo en el que el cuerpo se recupera fácilmente. Correr es un estado más natural para el ser humano que incluso caminar. Si ha aprendido a correr, le es más fácil correr que caminar. Al principio hay que adaptarse. Hasta que te adaptes, no sentirás que te resulta fácil correr, pero luego se volverá fácil. ¿Y una cinta de correr en el balcón? Una cinta de correr en el balcón ya es mejor que en casa. Y aún mejor una cinta de correr en la calle. Y aún mejor simplemente correr por la naturaleza. Pero piensas correctamente. Si no podéis salir, una cinta de correr en el balcón también está bien. Solo que vuestro balcón será acristalado, ¿sí? Si es así, no habrá prana allí, o habrá poco prana. No está acristalado. Bien, corre en el balcón. Cuando aprendas a correr, ve a la calle. Empieza en el balcón si te dan miedo los perros o algo más. Si no puedes en el balcón, corre en casa. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Recomiendo correr a aquellos que quieren vivir. Corrí mis 17 kilómetros en Irkutsk. Corrí allí a lo largo del río Angara por el paseo marítimo, y allí, en el paseo marítimo, corría muy lentamente una mujer de unos 75 años. Corría más lento de lo que muchos caminan. Corría muy despacio porque ya tenía una edad avanzada. Pero corría, y corría durante mucho tiempo. Miré y vi que tenía garantizados 5 años de vida sin ninguna enfermedad, simplemente por hacer este ejercicio. La edad simplemente reduce las posibilidades. Dice, estás rígido. La edad dice, eres viejo, no puedes correr y solo puedes caminar de vez en cuando. Así actúa la edad y vosotros debéis vencer estos pensamientos. Primero caminar, luego correr, luego volar en las alas de vuestros pensamientos. ¿Y tiene importancia si es por la mañana o por la tarde? Sí, tiene importancia. Todos los tipos de rejuvenecimiento deben ocurrir cuando el sol está subiendo hasta las 12 del mediodía. Después ya es tarde. Mientras el sol está subiendo, limpia el organismo. En cuanto el sol se pone, el organismo deja de limpiarse. Desde la mañana hasta las 12, elegid cualquier momento. El sol siempre está, simplemente no se ve. Sigue moviéndose. Por ejemplo, haya sol o no, lo veáis o no. De todos modos, por la noche queréis dormir y por la mañana os levantáis de la cama. En tu caso tienes mucho fuego en el cuerpo y eres propenso a resfriados. Así que puedes correr en la calle hasta los 7 grados bajo cero y luego es mejor ser más cauteloso y al año siguiente podrías correr hasta los 15 grados bajo cero. Es diferente para todos. Ahora he dado un consejo individual, es diferente para todos. ¿Hay alguna diferencia entre correr recto o de lado? Siempre es mejor correr en línea recta. Escuchadme atentamente. Si corréis y queréis ir más rápido, pensáis, puedo ir más rápido, tengo que ir más rápido. Os estáis torturando, no habrá ningún rejuvenecimiento. Debéis forzaros a correr tranquilamente, esto tampoco es fácil. No os torturéis. Corred de manera que sea fácil respirar, de lo contrario no os estaréis cargando de energía sino descargando. ¿Está claro? Es un estado de calma. Corred para la longevidad, no para demostraros algo a vosotros mismos. La longevidad significa un estado tranquilo y alegre.
Hay que amar la naturaleza en ese momento, no pensar en nada malo, escuchar conferencias positivas. Por ejemplo, del buen doctor Aibolit o de algún otro doctor, no importa. Durante la carrera hay que escuchar conferencias, porque en ese momento las capacidades mentales aumentan mucho y la persona puede entender el material mejor. Combinar correr con escuchar. Alguien dirá, no tengo tiempo para correr. Si tenéis que estudiar, pues escuchad conferencias mientras corréis. Todo se aprenderá bien. Lo recordaréis durante mucho tiempo. Seguimos. Lo siguiente, ejercicios estáticos.